Un chico que solo juega videojuegos de su época y se pierde en ellos. Una chica que sin decir ni una sola palabra se gana el respeto y admiración de todos. Y otra muchacha interesada en un platónico amor por el que planea luchar. Es lo que nos ofrece y más este maravilloso anime llamado High Score Girl. Así que relájate y ponte atento, que esto no te lo querrás perder. Comenzamos. Comenzamos esta sangrienta historia situándonos en el año 1991, época importante de los videojuegos. Aquí vemos a nuestro protagonista llamado Haruo Yaguchi jugando en unos arcades del famoso juego Street Fighter 2, en el cual este se autodenomina como el mejor. En eso estaba cuando ve a una niña jugando lo mismo y llevando varias victorias al hilo. Esta se llama Akira Ono y él la reconoce como su compañera de sexto grado. Al sentirse intimidado y alterado porque ella parece ser mejor que él, la reta, pero no le puede ganar fácilmente y usando su última moneda la enfrenta de una manera cobarde y la derrota, haciendo que ella se enoje y lo golpee. Ya al siguiente día, en la escuela se burlan de este por ser muy malo, mientras que a ella la admiran por ser perfecta y adinerada. Cuando salen y va a otros juegos, se la encuentran nuevamente jugando ahí y derrotando a Bison con una sola moneda, y aunque él lo intenta no puede hacerlo. Cuando entran a jugar, él ve cómo juega de una manera bastante profesional. Luego, mientras él juega Splatterhouse, ella igualmente lo observa. Al atardecer, cuando regresan a casa, este se siente intimidado cuando repentinamente ella lo comienza a seguir. Entre más corre, más lo sigue con una cara que le aterra. Finalmente logra llegar a su casa y al llegar a la escuela el otro día se entera que ella solo se asustó con el juego en el que jugaba y le aterraba regresar sola a su casa. En otro momento, cuando están jugando, Haruo deja ganar a un loco y su traida solo para que no lo molesten, pero cosa que Akira no hace humillándola, razón por la que este chico la comienza a insultar. Haruo la intenta defender, pero este acompañado de su traida lo comienzan a verguiar, siendo posteriormente defendido por Akira, quien les pega una paliza y luego salir huyendo de ahí con Haruo. Al siguiente día, por la lluvia, Haruo se refugia en una tiendita de una anciana que lo obliga a jugar para no echarlo. Este está por hacerlo cuando casualmente llega Akira, quien también lo hace. Solo con una moneda comienza a jugar Final Fight, mientras se la ve. Al pensar que la anciana los echará al terminar el juego, comienza a jugar con ella. Ahí este primero piensa que ella no sabe al dejarse perder, pero luego ve que solo lo hace como técnica con la intención de recolectar puntos. Se pelean dentro y fuera del juego donde ella no está de acuerdo con lo que él hace. Así se están un rato hasta que deja llover y se van de ahí. Este al ver cómo es y que obtuvo un gran puntaje, compra 2 paletas y le pregunta cuál quiere. Ella termina eligiendo las 2 y cuando estaba por preguntarle algo, llega su chofer quien lo atropella y luego se la lleva a casa. ¿Y la otra por lo de hace rato? Bien, tómalas. Sí que es rara. Oye. Ya en otro momento, los vemos limpiando una piscina junto a sus compañeros. Ahí este comienza a hablar de consolas y videojuegos, haciendo que ella se interese. En eso aparece un niño engreído llamado Doi, quien lo insulta y diciéndole que no debería hablar siquiera con Akira. Seguidamente la invita al cine, pero esta lo termina rechazando, y cuando Haruo se va insultándola por cómo es, esta lo moja, razón por la cual se enferma al día siguiente. Cuando está ahí pasando su cuarentena, llega esta a visitarla y a darle tareas que tienen, al igual que sus notas, las cuales son malísimas, haciendo que este se preocupe. Su madre les lleva algo de comer y luego se va dejándolos solitos. Ella comienza a ver ansiosa su nueva consola, motivo por el que este se le enciende y la deja jugar. Ve que es mala con los controles y la comprende, pues sabe que sus padres nunca le han comprado una consola de videojuegos por ser una niña educada. Luego se emociona y comienza a hablarle de más consolas y videojuegos, haciendo que juegue otros, pero al ver que es malísima, intenta arrebatar el control. Pelean por él hasta que llega su madre, quien lo castiga por tratarla así. Más adelante, viven el último día de clases antes de las vacaciones. Ahí Akira recuerda cómo la han regañado por ir a jugar a diferentes lugares, además de que su encargada llamada Goda se encargará de llevar al pie de la letra cada una de sus actividades de ahora en adelante. Al salir, Haruo se entera que en un lugar hay juegos por 10 yenes y que está relativamente cerca, así que presta una bicicleta y va. Akira, que escuchó lo mismo, también lo acompaña. Ambos van mientras ella va recordando todas las actividades que tiene que hacer y que esos lugares son donde puede sentirse libre. Van en un paseo mientras hablan, o más bien él le habla. Logran llegar y ver que sí es real, pero con juegos muy antiguos y el lugar casi vacío. El único juego más nuevo que hay ahí es el Street Fighter 1. Están ahí un rato, pero al no cuadrarles del todo, salen e intentan regresar.
Al intentar tomar la bicicleta, se dan cuenta que dejó la llave dentro e intenta regresar por ella. Al hacerlo, se da cuenta que el lugar está cerrado. En ese momento aparece un anciano diciendo que ese lugar está clausurado desde hace unos años, época en que Street Fighter 1 estaba de moda. Akira al saberlo se asusta y empieza a golpearlo. Luego regresan a pie. En el camino les da hambre y él compra como unos panecillos y los comen viendo el atardecer mientras hablan. Al ver que a ella le molestan sus zapatos para caminar, le ofrece los suyos y regresan mientras ella se muestra preocupada por lo que le espera. Cuando su chofer la encuentra, este le dice que sabe que está muy ocupada, pero para relajarse, que lo busque para ir a diferentes lugares a jugar juntos. Luego de eso, se va. Al rato, vemos a su madre pegándole una paliza por sus malas notas y a la tutora de Akira, admirada de cómo aprende rápido sus actividades y de una manera increíble. La señorita Goda está muy enojada y va a reprenderla. Está bien, si quieres puedes ir a buscarme y te prometo que iremos a buscar otros lugares donde haya videojuegos. Como Kawasaki Arcade, que es enorme, o Play Hub Arcade. Más tarde, la vemos jugando en una tiendita. Ahí llega Haruo y al verla perder, piensa que quizá no está concentrada porque sabe que las vacaciones terminarán pronto. Luego vemos a este llegar con un grupo de compañeros los cuales fueron invitados por Doi a un parque botánico. Esto con la intención de poder declarársele a Akira. Haruo se aburre y propone ir a un parque de diversiones cercano, así que lo hacen. Doi sigue con la intención de quedarse a solas con Akira y proponerle ser su novia, especialmente en la rueda de la fortuna, donde subirán en parejas. Haruo se aburre de eso y va al salón de videojuegos. Ahí se encuentra Akira, quien hizo lo mismo. Al verla no contenta, le pregunta por qué, y luego supone que quizás sea porque de tantas actividades que tiene, ya no puede divertirse. Pasan todo el día ahí jugando diferentes juegos, mientras Doi se lamenta de no poder haber estado con ella. Cuando ambos salen deciden ir a casa, pero Akira le pide entrar a varias atracciones del parque y lo hacen. Ahí la ve disfrutarlo, y cuando estaban por subirse a la rueda de la fortuna, este sintió algo diferente, una sensación que no había sentido antes. Se sentía nervioso de subir con ella, pero al final ya no lo hizo, pues estaba cerrado, así que regresan. Cuando iban en la camioneta, ella se queda dormida junto a él, haciéndolo pensar que quizá todos los deberes y actividades que tiene a diario le estresan y no la dejan ser libre. Después de eso, comienza la escuela. Ahí escucha rumores de que ella se irá del país por culpa de sus padres, y sin saber por qué, siente un poco de tristeza. El día en que se marchará llega, todos se toman fotografías, le entregan regalos y se despiden de ella. Haruo, que no le llevó nada, únicamente se disculpa de una mala manera por todo lo que han vivido. Luego terminan las clases y ella se va de ahí. Por su lado, vemos a Haruo regresar diciendo que no sabía qué regalarle. Le dieron 1000 yenes para su regalo, pero ahora mejor los gastará para jugar. Piensa que el rival que veía en ella ha desaparecido y ahora él será el mejor. Recuerda el día en que la conoció y no le gustó para nada, pero después reconoció lo buena que era y sin querer se volvieron amigos. Llegaba a esos lugares buscándola inconscientemente con la idea de jugar con ella, y cuando entró a jugar uno de estos, Gail, personaje que él siempre elige, le habla y junto a otros le dicen que si en verdad siente algo por ella, que vaya y la busque. En ese momento recuerda todo lo que ha vivido con ella y con la motivación de sus juegos sale a buscarla. Llega al aeropuerto y todavía la encuentra. Le habla de los juegos que lanzarán cuando no esté, y si se va, se sentirá muy triste de no tenerla como su rival. En ese instante saca un anillo de plástico y se lo ofrece como regalo. Le pide que a pesar de ser pobre, que lo acepte. Ella lo hace y lo abraza llorando. Así está un rato sin dejar de hacerlo hasta que se la llevan a la fuerza. Al irse, Haruo únicamente ve su avión despegar y despedirse de ella. Tal vez solo sea un pedazo de plástico, y tal vez es el peor regalo que te han dado, pero es todo lo que tengo y te lo doy de corazón. ¡Quiero que lo aceptes! Tengo que mejorar mis técnicas con Gail para no usarla trabada. Cuando nos veamos, pelearemos en condiciones iguales. Después de ver eso, nos situamos 2 años después. Muchas cosas han pasado y nuevos y grandes juegos han salido al mercado, entre ellos Virtua Fighter, el primero de su estilo. Eso está jugando Haruo con otros compañeros cuando de repente, al ver a un profesor, salen corriendo. Al salir, una chica compañera suya llamada Koharu los ve y se pregunta por qué lo hacían. Al llegar a su casa ve que su padre está poniendo unos videojuegos fuera de su tienda y le ofrece que ella juegue ahí gratis, pero esta lo rechaza diciendo que no le gusta. Al rato, la vemos estudiando mientras piensa en lo despreocupado y feliz que vive Haruo. Ya en la escuela, alguien chismosea que juega en las arcadias y lo castigan, pues la escuela lo prohíbe. Al estar castigado, sigue jugando con su consola portátil, que la verdad no sé cuál es. Mientras Koharu lo ve, le dice que termine la carta de disculpa que tiene para que ella pueda dejar cerrado, pero este no lo hace y se va, mientras ella sigue admirando su despreocupación. Cuando ya va en camino, ve que está nevando fuerte y se preocupa por él, pero casualmente este la llama desde una tienda, donde le comenta que se refugia y juega. Ahí le muestra cómo pelea y que eso hace en su tiempo libre. La invita a
jugar y aún no queriendo lo hace. No sabe nada y lo hace torpemente. Al verla recuerda a Kira y cómo ella no era así. De repente comienza a jugar mejor y a hacer movimientos muy difíciles de una manera simple, ganando finalmente. Al terminar regresan a casa. Ahí él le comenta que esa tienda cerrará y aunque él trata de ayudar a la anciana yendo ahí, es algo inevitable. Al oírlo, ella le comenta que tiene una tienda y que también tienen esos juegos, lo cual al saber le dice que entonces irá ahí todos los días de las vacaciones, haciendo que ella sin querer se emocione por eso. Al rato, mientras duerme, sueña con que está dentro de un juego con Haruo en el cual no entiende nada. Abre una cesta la cual los salvará o los matará. Al hacerlo despierta y se pregunta que si acaso por culpa de él soñó eso. Ya en la escuela, se encuentra triste porque la tienda de la anciana cerró y aunque su amigo Miyao lo invita a jugar con su Super Nintendo, lo termina rechazando, todo mientras Koharu los escucha. Al salir, Miyao le pide que vaya con él a una fiesta de Navidad que habrá. No queriendo, acepta. Igualmente Koharu, al saber que él estará ahí, decide ir. Al regresar, su padre le comenta que esos juegos han sido un éxito total, algo que a ella le da igual. Mientras están las vacaciones, al parecer, ella ve por su ventana cada rato esperando la llegada de Haruo, quien no lo hace. Al salir la noche de la fiesta, casualmente se lo encuentra ahí y habla con él. Le comenta que está triste porque la anciana cerró su tienda, pero también feliz porque podrá jugar ahí, ya que vive cerca. En eso pierde, y cuando estaban por irse a la fiesta, llega su padre diciendo que consiguió el nuevo Street Fighter 2 de New Challenger, así que emocionado, se queda viendo cómo lo instala y luego juega con él, mientras Koharu decide quedarse viéndolo. Ahí le comenta que le gustaría aprender a jugar un juego, y si él podría enseñárselo. Le dice que primero lo intente por su cuenta, y si en verdad no puede, que lo llame. Al terminar y ver que ya es tarde, se va a su casa. Koharu aprovecha y le da su regalo que llevaría a la fiesta. Él hace lo mismo y le entrega el suyo, dándole ella unos guantes que ella misma hizo, mientras que él algo relacionado a juegos. Al siguiente día, ella despierta enferma por estar parada junto a él toda la noche. Este es mi regalo de intercambio de Navidad. Es tuyo ya que no fui a la fiesta. Ah. Ahora es tu turno. ¿Qué me regalaste? Guantes. Yo misma los tejí. Y mi mamá envolvió el regalo. Son perfectos. Cuando estés jugando en invierno, evitarán que se te duerman las manos. Más adelante, pasado Año Nuevo, se encuentra a Koharu y va a ver una tienda donde venden juegos baratos. Quiere comprar uno, pero por llevar a Koharu a un arcade ya no lo hace. Ahí le enseña el mítico Mortal Kombat y lo juega frente a ella. Luego le dice que lo haga. Al hacerlo sigue torpemente, pero en un momento saca el Fatality y gana, dejando a Haruo impactado, pues no sentía ese tipo de celos de habilidad desde que veía a Kira. Ya en otro juego, vuelve a retar al mismo chico loco peleonero, juega y lo tortura. No gana rápido con tal de humillarlo y lo hace. Cuando pierde, se lanza sobre él y ambos pelean. Al verlo, Koharu se va de ahí un poco decepcionada de ver cómo es y cómo trata los guantes que le regaló, pues hizo trampa con ellos. Más tarde, se pregunta por qué prefirió llevarle a ese sitio que comprar el juego que quería, pensando que por su culpa se le olvidó. En otro momento, él llega a jugar a su casa, lo ve un poco afligido, pensando que quizá esté enojado porque ella se fue sin más el otro día. En eso llega una tormenta la cual lo ataca. Ella se preocupa por él y quiere hacer algo. Se le ocurre bajar con él y llevarlo dentro, pero no se anima. Quiere que él le pida ayuda para que ella pueda dársela. Al final termina yendo y ofreciéndole un poco de té. Estando ahí le pregunta que si acaso tiene algo planeado con ella o por qué está ahí. Le responde que nada que ver, solo quiere superar todos los récords del juego. Ella se enoja y le corta la corriente. Más adelante, llega el 14 de febrero. Todos se dan regalos y chocolates en la escuela, a excepción de él, quien casualmente se resfrió. Ella se pone triste porque quería darle algo. Al rato, cuando regresa y llega a su casa, ve que en verdad viven cerca. Su madre se la encuentra afuera y la invita a entrar. Llega con él y le da un regalo que le gusta. Posterior a eso, se queda a comer lo que la madre de le hizo. Estando ahí, ve todos sus juegos y consolas, viendo que para eso sí es ordenado. Él le enseña todo lo que a ella le gustaría y también sus juegos. Luego juega frente a ella, quien se siente bien al estar a su lado. Aprovecha y le enseña a jugar un juego. Ella lo toma y él se acuesta a descansar por el dolor de cabeza. Al verla se imagina a Kira como la vez que lo visitó. La recuerda y se pregunta qué estará haciendo. 2 años han pasado desde que se fue. Además, recuerda que ha jugado solo Street Fighter 2, entrenándose para tener una batalla que se prometieron cuando regrese. Siente ganas de jugar con ella, o más bien, de que ella regrese. Al terminar de jugar, Koharu se va y por el camino piensa que él no le pone la atención que quiere, pero aún así, ella no renunciará a lo que siente por él. Regresando a Haruo, él sigue jugando a la espera de Akira, quien en ese momento se está bajando del avión en el aeropuerto. Pasar tiempo con él me hizo notarlo. Haruo, él ni siquiera voltea a verme cuando se trata de jugar. Aún así, no renunciaré a este sentimiento.
Días después, vemos a Koharu viendo que estará en la misma clase que Haruo, también a este jugando mientras sus amigos comentan que llegará una nueva chica realmente hermosa a esa escuela. En esto suena la campana y junto a Miyao salen de ahí. Por el lado de Koharu, la vemos ir a comprar una revista. Ahí se encuentra Haruo jugando un juego infantil. Está ahí porque quiere jugar Street Fighter, pero hay muchos más esperando su turno. Se aburre y se va de ahí con ella. Luego llega otra parte donde comienza a jugar como un loco y derrotarlos a todos, consiguiendo 10 victorias seguidas. Koharu, que lo ve, escucha los insultos y todo lo que dicen a sus espaldas, pero a este no le importa, sigue ganando con Gail. En un momento llega un profesor y con el temor de que lo sancionen por verlo ahí, deja a Koharu jugando mientras él se esconde. Ella toma su lugar mientras escucha a los demás mencionar que ese atarantado tiene una novia perfecta. Logra una victoria, pero en eso casualmente llega Kira, a quien tiene que enfrentar. Esta saca un personaje secreto y la derrota sin más. Después su chofer llega por ella y se la lleva. Más tarde le comenta a Haruo que una niña que llegó hizo eso y le pegó una paliza. A saber que sacó un personaje secreto, se interesa y sale corriendo a alcanzarla, pero es atropellado por su auto. Al suceder, este recuerda esa misma sensación de cuando pasó antes. Ya otro día, lo vemos a él junto a Miyao haciendo limpieza en la escuela. En eso una compañera pregunta si ya se encontró con Akira, quien ha regresado. Él no responde y ella recuerda el día en que se despidieron de ella. En ese momento, casualmente, esta pasa en su auto y lo ve ahí parado. Cuando Haruo regresa, se alegra al saber que por fin regresó. Llega a su casa y vuelve a salir emocionado, recordando todo lo que ha pasado en esos 2 años, todos los juegos que han salido y que le gustaría comentar con ella. La busca en varios lugares, pero no la encuentra, hasta que finalmente sí lo hace. Cuando llega, escucha que lleva más de 104 victorias seguidas, y al verla se emociona por volver a enfrentarla, así que lo hace, pero ella no piensa lo mismo, pues cuando lo ve, deja el juego y se va a otro. Él no entiende qué pasa y va a ver que está jugando Final Fight. Accidentalmente toca el botón del segundo jugador y ahora juega con ella. La ve muy distante y más callada de lo normal, como si algo le molestara. Al jugar contra él, ve que en verdad algo le molesta. En ese momento recuerda cómo entrenó, dejó pasar muchas cosas y juegos nuevos por mejorar y esperar ese día, en que la enfrentaría de nuevo. Pero resultó no ser así. Se entristece y llega a derramar unas lágrimas al ver que nada valió la pena. Al saber que llegó a 111 victorias seguidas, piensa que quizá él es quien no está a su nivel ni se merece siquiera el poder jugar con ella. Al terminar el juego, ella se va mientras su chofer menciona las lecciones que debe hacer. Al irse en su auto, Koharu la ve y también a Haruo viéndola con una cara de tristeza. Por su lado, Akira va recordando el día en que este le dijo que buscarían más lugares para jugar, y también cuando le dio ese anillo en el aeropuerto el día que se fue. Justo cuando la única persona a quien puedo llamar rival finalmente está de vuelta en mi vida. Estaba tan feliz. ¿Por qué soy un tonto? ¿Por qué estoy llorando ahora? 111 victorias seguidas con Zangief. Eres invencible, Akira. Nunca lograría algo así. Pero es todo lo que tengo y te lo doy de corazón. Quiero que lo aceptes. En medio de esto, quiero recordarte que si te gustan esta clase de videos, puedes suscribirte a mi canal, así podrás ayudarme mucho y seguir haciendo esta clase de videos. Después de ese pequeño spam, vemos a Koharu emocionada porque le compraron el Final Fight para Super Nintendo, que Haruo ansía jugar pero no tiene. Al otro día lo invita a jugar a su casa diciéndole lo que ahora tiene, pero este solo le dice que se lo preste, razón por la que se enoja. En eso pasa Akira frente a ellos, y Miyao le pregunta a este cómo era cuando estudiaron juntos. Solo le dice que era una niña rica y sin amigos reales, mientras pone una cara de indiferencia. Koharu, que lo ve, se pregunta qué habrá pasado entre los dos, sintiéndose un poco celosa. Luego le comenta a Haruo que ella fue quien sacó el personaje secreto el otro día, haciendo que este quede en shock al saberlo. Cuando sale de la clase, la ve por ahí ser igual de distante como lo era antes. Al rato, mientras está refaccionando en el gimnasio y se emociona con varias revistas de videojuegos, además de saber que habrá un torneo de Street Fighter 2 pronto, llega Akira, quien fue citada por otro muchacho. Este aparece y después de decirle que le afila el machete, se le declara pidiéndole ser su novia. Esta lo rechaza inmediatamente y él remata preguntándole a Haruo, que estaba ahí, cuál era su relación que tenía con ella, pues sabe que estudiaban juntos. Este no quiere decirle qué pasó entre los dos en realidad, así que le dice que solo era un estorbo para él, haciéndole enojar y que se vaya de ahí, mientras él la sigue y el hueco que se declaró se queda muriendo. Al alcanzarla le pide disculpas por lo que dijo y le pide que le enseñe a sacar a Akuma, el personaje secreto. Esta no le dice nada y se va. Ya en otro momento, mientras Haruo sigue jugando como un loco, Miyao, que lo ve, le comenta que se le declarará a Akira, ya que cree que es bonita y quiere estar con ella. Él no le dice nada más que eso está bien. Por su lado, vemos a Koharu triste al enterarse que el nuevo juego que compró es solo para uno. Días después, van en un viaje escolar todos juntos. Ahí, aunque le prohíben jugar durante el recorrido, este lo hace mientras Koharu lo ve. Así están todo el recorrido, hasta que en una parada al regresar del baño, un profesor le pide que le compre unas salvavidas por el mareo que tiene. Le da dinero y él va. Cuando estaba por arrancar el tren, Koharu lo ve batallar al caerse de otras que compró y sale a ayudarlo. Cuando lo hace, este comienza a avanzar y los deja ahí olvidados. Ella se altera y se preocupa al pensar
pensar la que le va a caer. Haruo no y busca una solución, esperar al otro tren y alcanzarlos allá. Mientras esperan al otro que tardará mucho tiempo, van a jugar los videojuegos de la estación. Al terminar y ver que falta mucho, le propone viajar por el lago. Aún con dudas lo hacen. Viajan juntos por todo ese recorrido por diferentes medios. Ella dice sentirse bien al estar con él, pues a pesar de que los videojuegos los separan al estar juntos, ella no puede dejar de sentir como si estuviesen en una cita. Pasado el tiempo logran llegar, aunque ella se muestra un poco triste, pues quería estar un rato más con él. Al llegar se disculpan con los maestros por lo que pasó y entran al hotel. Cuando se separan, este ve que tiene una zona de videojuegos y va directo para allá. Ahí se encuentra a Kira, quien después de escuchar todo lo que le pasó, se enoja y lo golpea, yéndose posteriormente de ahí. Mientras que por su lado, vemos a Koharu feliz de haber estado todo el día con Haruo. ¿Tienes miedo de que te castiguen? No te preocupes, diré que todo fue mi culpa y el profesor seguramente nos perdonará. Yo quería estar contigo un rato más. Al siguiente día, cuando van a un templo y mientras ven a Kira, Miyao dice que le pedirá ser su novia ahí. Le pregunta qué sabe de ella, este le dice poco y luego le pide favor para que lo cubra, pues irá a un torneo Street Fighter 2 que habrá cerca. Koharu, que los escucha, le pregunta por qué si están bien ahí. Este solo le dice que porque le gusta y que no lo regañe más, yéndose posteriormente de ahí. Mientras lo ven, Miyao le pregunta a Koharu por qué se enamoró de él. Ella no le dice nada de los nervios y este se va diciendo que se lleva bien con todas las chicas, y aunque parezca un tonto, en el fondo en verdad es bueno. Por el lado de Haruo, este va bien nervioso al saber que enfrentará a los mejores jugadores del lugar, y al llegar aún sigue así, hasta que ve a Kira, quien también está ahí. Ahí se motiva diciendo que por fin podrán seguir con la batalla que tenían pendiente. Este torneo comienza y ambos demuestran sus habilidades. Primero Akira derrota a todos fácilmente, y luego Haruo con un poco más de dificultad. Así pasan las preliminares y cuartos hasta llegar a la semifinal, donde Haruo siente miedo al saber que su contrincante usará a Akuma, uno que no ha podido derrotar. Cuando comienza este no puede elegirlo y se desespera. Haruo lo derrota fácilmente y este se queda peleando. Habiendo ganado, enfrentará ahora a Kira en la final. Se siente como no se había sentido en varios años. Por fin enfrentará de nuevo. Este último combate del torneo comienza y ambos luchan. Akira se muestra superior por diferencia, mientras Haruo solo se defiende. En ese momento se aloca y logra superarla por poco, ganando el primer round. Al comenzar el segundo, Haruo piensa que ella quizás se dejó perder. La ve muy fría y piensa que quizás está guardando algo. Por pensarlo, ella logra superarlo y derrotarlo llevándose al segundo round. Ahora entran al final, donde se decidirá todo. Este se recontramalea y comienza a jugar como nunca. Le reprocha todo el tiempo que ella lo ha ignorado, por todas las veces que lo ha golpeado, por ser como es con él, por no decirle nada en ningún momento, por haber ignorado sus sentimientos. Logra derrotarla y llevarse el triunfo sobre ella, recibiendo posteriormente el trofeo del ganador. Todo este poder proviene de la tristeza y la confusión de ser ignorado intencionalmente por ella, a quien consideré mi rival. ¿Por qué no me dices algo, maldición? ¡Eres una tonta! ¡Eres una tonta! Al irse algo confuso, escucha cómo los organizadores se dan cuenta de que los botones donde jugó Akira no servían, ya que el anterior los golpeó cuando se enojó, y es por eso que ella perdió. Al saberlo va a buscarla y cuando la alcanza, le pregunta por qué no dijo nada, si sabía bien que estaba defectuoso. Ella no se lo dice y al ver su insistencia lo golpea. Este casi llorando se lamenta por todo el entrenamiento que tomó para estar a su nivel, esperando el día en que ella volviera, pero cuando lo hizo no quiso jugar con él, haciendo que todo fuera en vano. Le dice que solo fue un estorbo para él. Al escucharlo, lo golpea más y ambos comienzan a pelear. En eso le dice que deseaba volverla a ver y estar con ella. Llora al pensar en ello y mientras lo hacía, ve que ella lleva el anillo que le regaló el día en que se fue. Recuerda todo eso y se tranquilizan quedándose quietos un rato. Luego regresan a pedir la recompensa por haber perdido injustamente. Posteriormente, regresar con sus demás compañeros. Ahí se encuentra Miyao y le cuenta cómo en verdad es ella y que es buenísima en los videojuegos, algo que él no se imaginaba. Y al verlo todo golpeado, piensa que no tiene ninguna oportunidad con ella. Como un alumno y su maestro, ella y yo tenemos algunas cosas en común. ¿Y cómo te hiciste esos moretones? Pues es que... Bueno, supongo que no tengo ninguna oportunidad con ella. ¿Qué? ¿De qué hablas, Miyao? Ya, no te preocupes. Regresemos a la habitación. Luego de ver eso, primeramente vemos a la mamá de Haruo llorando porque él no quiere ir al cine con ella. Luego este mismo yendo a buscar un juego y a buscar a Akira también. La encuentra en un lugar donde su chofer se lo está llevando a la fuerza, pero este llega a defenderla, diciendo que ahí es el único lugar donde puede relajarse de todas sus tareas. Después de comprenderlo, la deja jugar mientras él se va a otro lado. Ahí la ve jugar Virtual Fighter, un juego donde las peleas duran muy poco tiempo. Luego la enfrenta, primero pierde ante ella y después le gana, pero lo que le impresionó es que no se enojó por haber perdido ante él, también que se quedó viéndolo terminar el juego. Después
Después de eso se va en su auto mientras se la mira. En la noche, mientras está acostado, piensa que si acaso tendrá amigos en la preparatoria, o diversificado en idioma, o no, ya que es bastante rara. Días después sigue hablando con ella de videojuegos. Luego la invita a jugar a un lado, la ve menos enojada desde que hicieron el viaje, quizá olvidó todo, se siente bien de estar con ella y aprender de juegos a su lado. Mientras van a otro lado, él se pregunta qué será de los dos cuando vayan a estudiar a lugares diferentes. Llegan a un lugar donde no han estado desde que estudiaron antes, miran un juego nuevo y como ella lo termina la primera, juegan a otro mientras él sigue con la inquietud de que el verano llegará pronto y pasados los exámenes se separarán. Al rato comen juntos y hablan de ello, también de nuevos juegos que saldrán pero que no podrán jugar por los estudios que tendrán. Cuando salen y ella se monta en su auto, este le pregunta si se divirtió con él, pero esta se va y no le dice nada. Al regresar, Haruo se da cuenta que se ha enamorado de ella y quiere estar a su lado siempre. Al anochecer, comienza a estudiar para ser mejor, pero le cuesta, pues los juegos se le atraviesan en la mente. Al día siguiente, le comenta a Koharu y Miyao que tratará de entrar a la preparatoria Yoran, y cuando le preguntan por qué, solo dice que porque cree que es una buena escuela. Recuerda la junta que tuvo con su madre y le preguntaban a la seño si tenía oportunidad. Ella les dijo que aunque perdió mucho tiempo jugando, ahora que tiene la convicción y mano dura, podrá lograrlo. Le preguntó el motivo por el que quiere entrar. Este pensó inmediatamente en Akira, pero no se lo dijo. La seño reiteró que solo con disciplina y con la ayuda que ella le dará, podrá lograrlo. Koharu y Miyao le preguntan qué hará entonces con la nueva PlayStation y Sega Saturn que saldrán a fin de año. Este dice que podrá esperar y se dedicará a estudiar nada más. Miyao, al descubrir que lo hace con la intención de estar con Akira, le ofrece su ayuda. Al anochecer comienza a estudiar, así lo hace durante bastante tiempo. Se resiste a jugar de nuevo y estudia como loco, mientras Akira juega sola y triste. Se encierra en su cuarto y se dedica completamente a estudiar con ayuda de sus amigos y la maestra. Todo esto lo hace en medio de nuevos lanzamientos de tanto consolas de nueva generación como juegos nunca antes vistos. El día de la prueba por fin llega. Al salir de su casa, se encuentra el chofer de Akira quien fue a recogerlo, pues su madre le dijo a dónde iba. Ahí le cuenta que Akira ha jugado triste y sola esperando su llegada, pues él es lo más importante para ella. Cuando se sube a su auto, le comenta que un día fue a probar el nuevo Virtual Fighter 2 y al verlo se sintió muy diferente, pues el tiempo que estuvo desconectado hizo que olvidara ese lugar. Se da cuenta que es una época dorada de los videojuegos, cada cierto tiempo evolucionan más y más, algo que recuerda pudo predecir el día del aeropuerto cuando le dijo eso, además de que quiere vivirlo con ella, y es por eso que se esforzó en estudiar, para no quedarse solo en eso que no vale de nada, y para poder estar a su lado, algo que solo un tonto haría, un tonto que es él. Al oírlo, ella lo toma de la mano y aunque este quiere decirle algo, no se anima. Llegan al examen y este comienza a hacerlo. Se esfuerza bastante y se dice a sí mismo que cuando lo acepten, le confesará lo que siente por ella. Al rato, cuando termina el examen, mientras ve sus notas, se da cuenta que no lo logró. Debo resolver todas las preguntas. Entonces, cuando me acepten en Yoran, le diré lo que siento, mis verdaderos sentimientos. Después de ver eso, nos situamos en el año 1995, donde la PlayStation y Sega Saturn son las más vendidas, siendo una de estas jugadas por Haruo. Por su lado, vemos a otro chico pidiéndole a Koharu ser su novia, pero ella lo rechaza, al igual que otros que lo han hecho. Le preguntan por qué desperdicia las oportunidades, si estudia en un tipo de INSO solo para mujeres y no pueden conocer hombres. Ella no responde y luego va a visitar a Haruo. Ahí lo encuentra jugando, le comenta que trabaja ahora por las mañanas y ya no tiene mucho tiempo de jugar, además de que aunque estudie con Miyao, esta escuela sigue siendo dura, alegrándose de no haber entrado a la otra. Ella le cuenta que tiene una PlayStation y lo invita a jugar, además de que no lo ha visto en los arcades. Al rato van a jugar ahí, juegan Street Fighter, donde al enfrentarla ve que es muy buena y lo termina derrotando. Juegan a otro donde ella igual le gana fácilmente. Al verla se siente mal, abandonó ese lugar por las nuevas consolas y ahora ya no puede jugar. Es malo en la escuela y ahora también en los videojuegos. Al salir de ahí, ve a Kira pasar y se esconde diciendo que desde aquel día no tiene el valor de verla a la cara. Ya por la noche piensa en rendirse, pues nada le sale como quiere. Ahí Gail, quien siempre lo apoya, lo motiva a no rendirse. Quiere volver a entrenar y ser el mejor de nuevo, así que lo hace. Prueba juegos nuevos y escucha soundtracks del Street Fighter para motivarse más. En eso llega Doi, el chico engreído de antes y que ahora es su compañero de nuevo, a preguntarle sobre Akira, pues ha oído que ambos salen. Este le dice que nada que ver y él se alegra al saber que le mintieron. Después de que Miyao le pregunta que si en verdad ya no pasa nada entre los dos, le responde que solo la ve como un rival y ya no hablan. Piensa que lo ve como un fracasado
pasado ahora, por eso quiere entrenar para cuando la vuelva a ver, enfrentarla de una buena manera. Al oírlo, se preocupa por él y le ofrece su ayuda en lo que sea. Al rato llegan a unos juegos y ambos lo ven seguir entrenando. En un momento en que se ausentan, llega Koharu, a quien él le pregunta si lo humillará de nuevo. Ella responde que no. Miyao los ve y se pregunta si aún son amigos, y qué pasaría si Akira los viera juntos. Al jugar, ella habla de todo lo que han pasado desde que se conocieron y gana el primer round. En el siguiente, Haruo la distrae y logra ganarle ese, pero en el final, mientras ella se siente feliz de estar con él, lo derrota sin más. Ya en otro juego igual lo hace, cree que si le ganan todos, él quizá le ponga la atención que quiere, lo insulta, lo humilla, le dice de todo y él sale de ahí corriendo enojado por lo que le pasa. Cuando ella está por jugar un último juego, se topa con Akira, quien también quiere jugar el mismo. ¡Ay, qué tierno! Pensé que serías mejor rival. Ya que regresaré a jugar Gear Kung Fu en mi Super Nintendo. No puedo creerlo. ¿Cómo es posible que el bobo de Haruo sea amigo de una chica tan bonita? Estoy de acuerdo en que Haruo a veces es muy bobo. Ambas se topan en el mismo lado, y aunque Koharu quiere decirle algo, no puede pensar en nada. En eso llega Miyao, quien las observaba, a hablar de otras cosas y distraerlas. También llega Doi, quien se reencuentra con Akira y juega otro juego con ella. Esto mientras Koharu se preocupa al pensar sobre qué hubiese pasado entre los dos si Haruo hubiera entrado a la misma preparatoria. Al preguntar si lo ha visto por ahí, ella se altera y se golpea con un balón en la cara. Después va a jugar con ella otro juego. Al ver que es bastante buena, aprovecha y le pregunta si lo ama. Él está triste y devastado por no haber podido entrar a la misma escuela donde ella está, y que por su culpa está así. Por ella abandonó ese lugar que tanto le gustaba. Le pregunta qué siente por él, ya que ella sí se preocupa por su bienestar. No le responde y termina el juego enojada. Luego se va en medio del atardecer, mientras Koharu se queda sintiéndose mal por hacerle preguntas incómodas la primera vez que habla con ella. Por su lado, cuando Akira llega a su casa, es regañada por su encargada por ir a esos lugares que no debería. Su chofer le pide compasión, diciéndole que le compre una consola para que no tenga que salir. Ella le dice que no, golpeándolo y diciéndole a ella ahora que no tendrá tiempo de nada, tendrá más actividades y no tendrá momentos para amigos, ni mucho menos romances. En la universidad, sus padres serán quienes elijan a su esposo. Por su parte, vemos a Haruo jugando una consola prestada para seguir mejorando su nivel, mientras que Akira, ya acostada, recuerda los regaños que le dieron y lo que le dijo Koharu sobre que por su culpa Haruo está así. Llora al pensar en eso y se queda así toda la noche. Ya a mediados de año, vemos a Haruo buscándola por todas partes, pero no la encuentra. Al jugar donde siempre se encuentra Koharu y la reta, pero ella no acepta. En otros momentos, mientras trabaja, estudia, camina, no deja de pensar en ella. Quisiera estar a su lado, pero no se atreve siquiera a verle a la cara. Cuando va llegando a su casa, se encuentra a su chofer ahí. Este le comenta que la anda buscando, pues escapó de su casa. Le cuenta todo lo que pasa y los motivos por los que se fue. Le pide su ayuda para encontrarla y él se la da. La busca por todas partes, pero no la encuentra. Lucha para encontrarla, pues no quiere perderla. Y aunque sabe que nada de lo que haga valdrá la pena, llega a la zona gamer de la ciudad en su último intento. Y a pesar de que se distrae mucho, la busca por todo el lugar, pero no la encuentra. Anochece y revisa en los últimos lugares que se le ocurre, pero nada. Y cuando estaba a punto de marcharse, los personajes de todos los juegos que él adora le muestran el lugar donde ella está. Al entrar ahí, la encuentra jugando como siempre, le enfrenta sin que ella se dé cuenta y termina siendo derrotado. Después de eso, cuando ella lo ve, este se muestra tranquilo y le dice que regresen, llevándola a comer a algún lado. Ay, ya que me doy por vencido, Akira. No importa lo que hagas, siempre vas a ser mejor que yo. Tienes que volver a casa, estoy muy cansado. ¿Cómo pensabas pagar el tren de vuelta a casa? Ven, vamos a comer. Pasado eso, los vemos comiendo en un lugar. Ahí le dice que entiende por qué no quiere volver y que la comprende. Después le propone ir a jugar y van. Al salir llama a su mamá y le avisa que ya no podrán regresar, pues ya no hay trenes. Además de que ella no quiere regresar a su casa. Esta los ayuda y los envía a un hotel donde pasarán la noche. Llegan y se quedan ahí. Primero ella toma un baño y luego él. Después miran televisión, pero al haber solo comerciales, este conecta una consola que llevaba y juegan juntos. Así están un rato mientras él le habla de diferentes cosas hasta que se queda dormido. Ella lo arropa y después de verlo durante un rato, duerme cerca de él. A la mañana siguiente, después de despertar, se asean y él se va, pues tiene que trabajar. Le dice que volverá como a las 11 y que espera verla ahí. Cuando se va se siente nervioso de lo que pasará cuando regrese. Quiere ayudarla pero no sabe cómo. Trabaja duro y luego regresa a la habitación. Al llegar se la encuentra ahí y regresan a casa. Después de decirle que si algún día quiere escapar de nuevo y no tiene a dónde ir, que vaya a su casa donde él la recibirá, se toman una foto por el camino. Por su lado, vemos a Koharu jugando profesionalmente. Quiere que él se fije en ella, pero por culpa de que siempre piensa en Akira, no lo hace. Al rato, cuando va a otro juego, llega un loco a incomodarla, pero casualmente llega Haruo, con quien comienza a hablar.
lo ve jugar y alocarse como siempre. Luego este le pide la revancha que tanto espera, pero ella no acepta otra vez. Al ir a otro y verlo jugar como si no tuviera alma, desea poder jugar con él en algún momento a otro juego más simple. Ya por la noche, mientras ven la televisión, su madre le pregunta si no irá a ver los fuegos artificiales con alguien. Este le responde que no, y después de que ella le pregunte qué pasó entre Akira y él en el hotel, llega Koharu, quien lleva su PlayStation para prestársela. Él la recibe y comienza a jugar mientras ella lo ve. En forma de agradecimiento le presta su Sega Saturn, y cuando va a buscar una bolsa para que la lleve, Koharu empieza a ver sus cosas. En eso mira su fotografía con Akira y se entristece. Cuando se va, él la acompaña hasta su casa. Se muestra indiferente ante lo que le dice, y en un momento le pregunta si sale con Akira, o si acaso le gusta. Después de ver su interés, le responde que lo que le gusta de ella es su disciplina jugando y su habilidad, nada más. Le pregunta otra vez que si le gusta, porque él a ella sí. Se le declara en ese momento, le dice que lo ama, que no pudo evitar decírselo. Comprende que él la quiere, fue una parte importante de su vida, pero que ella también luchará porque ambos estén juntos. Le propone una cosa, que jueguen el duelo que él tanto quiere. Si él gana, lo dejará en paz y ya no se involucrará en su vida. Pero si ella gana, saldrá únicamente con ella. Todo eso mientras se iluminan bajo los bellos colores de los fuegos artificiales, dando así final a la primera temporada de High Score Girl. Dime qué sientes por ella, Haruo. ¿La amas? ¿Qué cosa? ¿Te gusta? ¿Pero te gusta? Es que tú me gustas, Haruo. Te encanto ¡te amo! Si me ganas, no te molestaré más. Pero tú también debes arriesgarte. Si yo te llego a ganar, saldrás solo conmigo. Y así es como llegaríamos al final de este video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales que las encuentras en la descripción. También puedes dejarme otros animes que quisieras ver en este estilo en los comentarios. Déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Dan Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!